Bendito Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios. La que está allá en la dispensaria. Bendito Dios. Dios le bendiga a ella también. No sé si ella persevera o si no persevera. No persevera. Hoy pasa tarde. Sí, persevera. Bueno. Pues, Ay, que está mal. ya va a escuchar y ella misma va a analizar si es verdad o no. Amén, así es. Bendito sea Dios. Bueno, ahí está el espejo en la palabra. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Gracias a Dios. Primera carta del apóstol Juan. Están antes de Apocalipsis. Primera Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice la Escritura en el nombre del Señor: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Siéntense, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Estas palabras del apóstol Juan son tan contundentes que varios han comentado que no se refieren en realidad a una manera literal, sino que está hablando como en una forma casi como poética, como si fuera una alegoría, como si fuera en realidad aspiraciones o lo que sería lo ideal. Pero no es que en realidad el Señor, a través del apóstol Juan, esté declarando semejantes cosas y esté demandando semejantes cosas. Porque lo que vemos aquí, especialmente el versículo 6, es una palabra que a todos nosotros nos debe causar temor si esa es la condición. Así es. Amén. Amén. Si Dios pone eso como la condición, a todos nosotros nos debe causar temor esta palabra. Amén. Ocuparlo mucho. El que dice que permanece en él, mire lo que dijo Juan, el que dice, porque podemos decir muchas cosas. Así es. Yo puedo decir hasta que puedo volar. Yo puedo decir muchas cosas. Así es, pero que sea- Puedo decir que soy un gigante. Puedo decir que soy dueño de Alaska o de Australia. Mire qué facilito salieron esas palabras. La verdad no detuvo que de mí salieran esas palabras. Y es lo tremendo con nuestra lengua. Así es. De mí puede salir cualquier cosa, cualquier pronunciación. Pero como dice el mismo refrán, del dicho al hecho Mucho trecho. hay mucho trecho. Entonces el apóstol Juan dice, el que dice que está en él, el que dice que permanece en él, aquí está la evidencia, debe andar Como él anduvo. como él anduvo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y si esa es la evidencia, si eso es lo que refleja que en realidad estamos en él, eso debe provocar un terrible y fuerte examen en nuestra vida Amén. a la luz de la palabra de Gloria a Dios. Dios. Amén. Bueno, empecemos con esto, hermanos. El apóstol Juan dice, en esto sabemos que le conocemos. Cuando el apóstol habla aquí de conocer a Dios, no es simplemente tener una noción
de quién Dios es. Pues se puede conocer a alguien y odiarlo. Y es lo que sucede con Satanás y los demonios. ¿Sabe Satanás quién es Dios? Sí sabe. Amén. Los demonios testificaron que ellos conocían aún al Señor Jesucristo. Así es. Cuando Él fue a la tierra de Gadara y se encontró con aquel endemoniado, le dijeron los demonios, sabemos quién eres. Así es. ¿Y qué cosa más terrible, hermanos? El Señor Jesucristo estaba en cierto sentido no batallando, pero estaba obrando para que sus apóstoles entendieran quién Él era. Así es. Entendieran que Él era el Hijo de Dios. Y cuando le mostró cosas terribles, ellos decían, ¿quién es este? Pero mientras ellos estaban luchando por entender eso, los demonios lo sabían. Así es. Antes que ellos, los demonios ya sabían Amén. quién era Él. Y le dicen al Señor Jesucristo, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Pero Él no les permitía que testificaran de Él. Les mandó que callaran y que salieran. Cuando los hijos de Seba quisieron hacer por exorcismo, expulsar aquel espíritu malo, te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, le dijo el espíritu malo que estaba en el hombre, a Jesús conocemos. Así es. Amén. Y sé quién es Pablo. Gloria a Dios. ¿Ustedes quiénes son? Le dice a ellos. No había poder en ellos. Pero lo que quiero decir con esto es que los demonios conocían al Señor Jesucristo. ¿Conocen a Dios? Sí. Amén. Allá estuvieron y fueron desprendidos de allá. Gloria a Dios. Conocen a Dios. En otras palabras, saben quién Dios es. Mas sin embargo, son enemigos de Dios. Así es. ¿Qué está diciendo entonces el apóstol Juan cuando dice que conocemos a Dios? No es tener una noción de la mente. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que da vida, es omnipresente, es omnipotente. No es tener una noción en la cabeza de lo que es Dios, sino tener una relación con Él. Amén. Sí, conocerle a Él. A esto se refiere el apóstol Juan. Y esta expresión no es extraña en la Escritura. Pues dice, hermanos, cuando después de que Adán y Eva salieron del huerto de Edén, dice la Escritura, y conoció Adán a su mujer. Así es. ¿Qué? ¿No la conocía? ¿Cómo no? Sí. Y supo de dónde había salido, desde que el Señor se la trajo. Así es. Esto es, dijo, carne de mi carne, hueso de mi hueso, será llamada varona. Supo quién era, supo de dónde había venido, y él mismo le pone el nombre. ¿Qué significa la palabra entonces? Conoció Adán a su mujer, se allegó a ella, Así es. se acercó a ella, Amén. estuvieron en intimidad, amén. Eso significa que la conoció, estuvieron en esa relación íntima. Gloria a Dios. Ahora, cuando el apóstol Juan dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, en esto sabemos que tenemos una relación íntima con Él. Amén. Alabado sea el nombre. Y la relación con Dios es tan íntima que sobrepasa las relaciones humanas. Lo que más se le puede acercar es la relación en el matrimonio de esposo a esposa, donde Dios hace algo terrible. Dios liga las almas. La unión que Dios hace no es una unión física. Dios liga las almas de estas dos personas. Por eso dice el Señor, no serán más dos, sino uno. La unión que Él hace es diferente a la unión que los hombres hacen. Aún un creyente se puede unir a una ramera. Dios no está en esa unión. No es cuestión de la carne, es cuestión de las almas. Pero nuestra unión con el Señor todavía sobrepasa. Porque en el caso del matrimonio las almas están ligadas, están pegadas. Pero en el caso del hombre con el Señor, Dios está dentro de él, Así es. no pegado con él. Dios está adentro de él y el hombre está adentro del Señor también. Amén. Qué tremendo está eso. Amén. Gloria Eso no es estar conectado, no es estar de la mano. El Señor dice que estos sean uno en nosotros, estar dentro del Señor Jesucristo y que Cristo esté dentro de ellos también. Así es. Eso es conocer a Dios. Gloria al Señor. Conocer a Dios, Él en nosotros
y nosotros en Él. Amén. Ahora, Aleluya. esa es la vida eterna. Esa es, hermanos, la bendición que nos conduce en realidad a la herencia incorruptible, al reino de los cielos, al estar unidos con Dios. Si no estamos unidos con Dios, entonces no podremos entrar en el reino de los cielos. Así es, amén. Es imposible. Ahora, todos nosotros anhelamos entrar en el reino. Claro, sí. Todos queremos eso. Entonces, como todos queremos eso, todos decimos, Dios está en mí y yo estoy en Él. ¿Verdad que todos decimos eso? Sí. ¿Cuántos podemos decir estamos en el Señor? Gloria a Dios, amén. Sí. ¿Cuántos podemos decir Él está en nosotros? Aleluya, sí, Cristo. Ahora bien, dice el apóstol Juan, ya que todos decimos eso, la evidencia El 6. Sí. La evidencia de que eso es verdad, dice el apóstol Juan, en esto sabemos que nosotros le conocemos, Alabado sea el si guardamos sus mandamientos. Amén. Así es. En esto sabemos. Esa es la evidencia. Amén. Esa es la marca. Gloria al Señor. Que alguien en realidad conoce al Señor, esa es la marca. Mire qué cosa más tremenda, hermanos, con los apóstoles. Ellos fueron examinados por el Sanedrín. Le dijeron, no le dijimos que no hablaran en ese nombre. Y el apóstol Pedro comenzó la defensa. Comenzó a hablarles y habló de tal manera tremendísima. Y es que el Señor les había dicho, cuando les hagan preguntas y los interroguen, no piensen qué van a decir. En ese momento el Espíritu Santo les va a poner palabra en su boca de qué es lo que ustedes deban responder. Amén. Respondió de una manera que los dejó sorprendidos. Dijeron ellos, pero estos son hombres sin letra. ¿De dónde estudiaron? ¿Por qué este hombre habla de esta manera? Miren lo que dice la Escritura. Y entendieron que habían estado Con Jesús. con Jesús. Amén. Amén, hermano. Sí, claro. Cuando el apóstol Pedro estaba ahí en la fogata, en la casa del sumo sacerdote calentándose, le dijeron, tú eres uno de ellos. Así es. ¿Por qué? Wow. Hablas como ellos. Amén. Actúas como ellos. Amén. Tienes que ser uno de ellos. Así es. Amén, hermano. Así es el creyente. Nadie puede tener un encuentro con Dios, un encuentro íntimo con Dios y salir de ese encuentro con Dios como si nada ha pasado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. Tremendo. Así es. Gracias a Dios. Así es. Moisés tuvo un encuentro así cercano con Dios. Mira, hermano, a nosotros nos parece, hermanos, que el encuentro de Moisés con Dios es más grande que el encuentro de un creyente con el Señor Jesucristo. Pero el escritor a los Hebreos nos revela que el encuentro de un creyente con el Señor Jesucristo es mayor Amén. que el encuentro de Moisés Gloria a Dios. con Dios en el Sinaí. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Moisés tuvo ese encuentro terrible con Dios en el Sinaí, cuando bajó de allí, la cara de Moisés brillaba. Amén. Y el pueblo se fijó en la cara de Moisés y por eso Moisés se puso un velo para que no se fijaran en eso. Amén. El escritor a los Hebreos dice que nosotros no hemos venido al monte Sinaí, Aleluya. sino que hemos venido a la Jerusalén celestial, Gloria a Dios. a la compañía de muchos ángeles, al mero trono de Dios. Dice el escritor a los Hebreos, nuestro espíritu ha sido llevado hasta allá por el Espíritu Santo. Amén. Y ese encuentro con la gloria de Dios Amén. tiene que producir algo en el hombre. Amén. Sí. Alabado sea el Claro. Amén, hermano. Amén. Claro que sí. Así es. Es imposible tener un encuentro con la gloria de Dios de esa manera y no venir lleno de santificación. Gracias a Dios. Eh. Sí. Y no venir lleno de luz, lleno de verdad, lleno de bendición y de muchas cosas. Hermanos, el hombre que ha tenido ese encuentro con Dios guarda los mandamientos de Dios por dos razones. Primero, porque cuando Dios se encuentra con el Espíritu, lo regenera, lo transforma y lo vuelve a su imagen. Amén. Y teniendo la imagen de Dios, el espíritu, el interior del hombre, lo empuja y lo conduce
a la obediencia que Dios ha puesto dentro de él, a la palabra que Dios ha escrito allí. Eso es tremendísimo, hermano. Puede venir alguien que apenas aceptó al Señor Jesucristo, no sabía nada de la Biblia antes, pero fue regenerado por el Señor. Y cuando sale de ese encuentro con Dios, ve el mundo diferente. Ahora, ¿por qué? ¿Porque ha escudriñado mucho la Escritura? No, porque la palabra de Dios ha sido escrita en el interior de él. La ley de Dios ha sido escrita en sus corazones y en sus mentes, y aunque no las haya escudriñado, de adentro, ahí dice, esto es lo que Dios quiere, y esto es lo que Dios no quiere. Algo le dice y lo conduce en esa dirección. Esa es la persona que ha sido regenerada, y de eso habla el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la evidencia. Cualquiera puede tener alguna experiencia espiritual, pero es dudoso. Aún en aquellas personas, aún en aquellos ministros bien entrenados en las cosas del Espíritu, les es difícil distinguir lo uno de lo otro. Eso solo el Señor lo puede hacer en una manera correcta. Solo los ángeles van a ser dotados de ese conocimiento. Ellos van a conocer el sello de Dios y van a saber a quién es que se van a llevar. Pero en cuanto a los hombres tenemos el gran problema. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. Y por más entendimiento y conocimiento que tengamos, nos cuesta discernir exactamente el asunto. ¿Por qué? Porque tenemos el falsificador terrible, que es Satanás. Él mismo anda entre los ángeles. Y anda entre los ángeles disfrazado como ángel de luz. Y así dice el libro de Job. Se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y en medio de ellos iba Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, no nos sorprende entonces, si él se disfraza como ángel de luz, no nos sorprende que sus mensajeros se disfracen como siervos de la justicia. Y ese disfraz es un buen disfraz. Claro, equivoco. Amén, hermano. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, ¿qué cosa con ustedes? Le dice el apóstol Pablo. Viene alguien predicándoles un evangelio diferente y lo reciben con brazos abiertos. Lo reciben como un gran ministro del Señor. Y hermanos, si a la iglesia de Corinto le pasa eso, está terrible, porque el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, a ustedes no les hace falta ningún don. En la iglesia de Corinto había de todo. Había dones de lengua, de sanidades, profecía, interpretación de espíritus. Ahí había llenura del poder de Dios terrible. Y esta iglesia, llena del Espíritu Santo y de grandes dones de Dios, recibían estos ministros con los brazos abiertos. Era terrible. Amén, hermano. Buenos cristianos. No nos vamos a ir por eso. Esas experiencias espirituales, sí son experiencias espirituales. No que alguien predica y predica con gran poder. Voy a decir así, poder. No voy a usar la palabra unción porque es exclusiva del Espíritu Santo. Alguien predica con gran poder. Y ese poder, cómo mece las masas, cómo se estremecen, cómo abarca, cómo cubre tanto. Poderosa la palabra de fulano. Es verdad. Y es cierto. Predican con gran poder. La pregunta es, ¿de dónde viene ese poder? El apóstol Pablo dijo a los hermanos, el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, oyendo, dice, ¿doctrina de quiénes? Mandamiento de hombre y doctrina de demonio. Doctrina de demonio. Ahora, ¿qué va a venir el anticristo? Todo mundo lo va a seguir. ¿Por qué? Porque va a hablar en una manera tan terrible, porque será tan elocuente, porque tendrá todo ese carisma. No, porque el dragón
Viene le va a poner todita su autoridad Poder, sí. a él. Por poder lo hace ir. gran poder. Y hará él grandes cosas y mandará delante de él un falso profeta que hará hasta descender fuego del cielo. Y la manera que va a hablará con tal autoridad y hablará cosas tan terribles que dice la palabra de Dios, hablará grandes palabras Sí. contra el Altísimo. Amén, hermano. Amén. No nos podemos basar en esas experiencias. Tampoco, hermanos, podemos basarnos en milagros. Pues varios andan detrás de estas cosas. Andan detrás que de sanidades. Andan detrás de visiones, de sueños, de todas estas cosas. Todas estas cosas Dios las puede dar, pero también las puede dar el otro. No es evidencia rotunda estas cosas. Amén, hermano. Amén. Y es bien peligroso que los creyentes, siguiendo estas cosas, caigan en engaño. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, hablando de los tiempos finales, la primera advertencia: miren que nadie los engañe, Así es. Amén. Sí. porque muchos engañadores vendrán. Así es. Sí. Miren, dijo el Señor, que nadie los engañe. Es la primera advertencia. Así es. Sí. Dice el Señor, cuando le digan, miren, ahí está, en el aposento, no vayan. Así es. No vayan. ¿Qué cosa? El creyente dice, no, yo ya pasé por la escuela bíblica, yo ya pasé por el seminario, yo ya fui ordenado predicador, ya fui ordenado ministro, así que yo voy a ir a analizar allí, y si eso no es de Dios, yo lo voy a saber con la misma porque tengo conocimiento. Cristo le dice, No vaya. No vaya. no vaya. Sí. ¿Y por qué le dice no vaya? Él sabe. Porque va a haber un poder extraordinario allí. Y hermanos, hay demonios con los que solo Cristo puede. Así es. Es verdad. Amén. Sí. Amén, hermano. Amén. Y si el creyente se mete allí en desobediencia, el respaldo de Dios no va a estar en él y es peligroso que sea arropado. Así es. Arrastrado. Sí. El Señor dice, no vaya. Nos ayude todo. Dice el Señor Jesucristo, cuando le digan está ahí en el desierto, no salgan a ver. Sí. No salgan a ver. Sí. Porque no va a venir así el Hijo de Dios, dijo el Señor. Sino que va a venir en una manera pública, como el relámpago. Se ve a un lado, se ve al otro lado, en el cielo también. Así va a venir. No voy a venir escondido, dice el Señor. Santo. Gracias a Dios. Glorificado Dios. El Señor Jesucristo puso la evidencia del que ha tenido un encuentro con Dios. El Señor dijo, por el fruto lo Así conoceréis. es. Amén. Esa es la vida. Gloria a Dios. Esa es la evidencia. Así es. ¿Y cuál es ese fruto? Que obedece los mandamientos del Señor. Así es. Primero, porque ha sido regenerado. Segundo, por esto mismo. ¡Qué tremendo! Desde que se encuentra con el Señor Jesucristo comienza un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? La mortificación de la carne. La tarea del creyente es matar la carne. Ujú. Bueno, de esto dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo había logrado, gracias al Señor. Gracias a Dios. Con Cristo, dijo él, estoy Juntamente con el Señor. Amén. juntamente crucificado. Amén. Gloria a Dios. ¿Estaba él crucificado en el espíritu? No. El espíritu de Pablo estaba libre, Así es. regenerado. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Mi carne, mi yo, mi cuerpo, mi cerebro, con sus pasiones, con sus deseos, con sus anhelos, con sus metas, con sus sueños. Mi carne con todas esas cosas están crucificadas junto al Señor Jesucristo. Amén. Allá está crucificado Gloria a Dios. todo eso. Así es. Amén. Amén. Así es. ¿Dónde quedaron los anhelos de Pablo? Fuera. Allí fueron clavados. ¿Dónde quedaron los deseos de Pablo? Clavado. Fueron clavados ahí. Aleluya. ¿Dónde quedaron sus emociones? Tremendo. Ahí fueron Sí, clavados. Tremendo. ¿Dónde quedaron sus sentimientos? ¿Dónde quedaron sus sueños? Sus metas, sus propósitos, Así es. sus anhelos, Todo ahí. su carrera. Así Sí. es. Así es. Amén, hermano. Amén. Doctorado. Su carrera. Era miembro del Sanedrín. Lo dejó atrás todo. Su nombre. Amén. Amén. Pues tenía un nombre especial. Así es. Saulo de Tarso era ciudadano romano. Así es. ¿Dónde quedó todo eso?
Solo una que otra vez usó eso el apóstol Pablo, pero no es que se confiaba de eso tampoco. Él decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gloria a Dios. Y él confiaba en la ayuda y el poder del Señor en cumplir y en obrar su ministerio, no en que era ciudadano romano. ¿Dónde quedó eso? Él dijo, todo lo estimo como basura. Así es. Todo eso fue crucificado con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Lo dejamos todo Alabado sea el Amén, nombre del hermano. Señor. por Amén. seguir a Cristo. pues. Sí, así es. Aleluya. Nosotros debemos llegar hasta allí, Amén. pero no llegamos de un solo. Es un proceso de santificación. Ahora, Amén. el espíritu ha sido regenerado de un solo. Amén. Cuando Dios se encuentra con el hombre y el hombre se encuentra con Dios, el espíritu es transformado y regenerado y hecho a la imagen de Dios. Pero con la naturaleza humana, a Dios le plació que se entre un proceso Amén. de santificación, un proceso de mortificación de la carne, de poner a muerte la carne. Así es. Amén, hermano. Amén. Así es. No cabe en un creyente que diga, así soy, así nací, Así es. No. que salía mi tío, que salía mi tía, que salía mi papá, que salía mi mamá. No, este genio. Y no cabe en un creyente el dicho, genio y figura, hasta la sepultura. No cabe ese No, dicho no puede. en un creyente. La nueva criatura, ¿no? Porque en un creyente comienza el proceso de ser moldeado a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Al hombre que Dios quiere que sea, a la mujer que Dios quiere que sea. Glorioso el Señor. Aleluya. Mira lo que dice Pablo. El que dice yo le conozco, o sea, yo estoy en el Señor y Él está en mí, y no guarda sus mandamientos, No, 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 no. el tal es mentiroso Amén. y la verdad no está en él. Amén. Amén. Así es. Tremendo. Amén, hermano. Amén. No hay verdad Yes. allí. Gloria a Dios. Ahora, deben ustedes saber la diferencia. A veces se habla de un ministro. Quieren los hermanos que el ministro sea ejemplo, sea obediente, sea esto, sea lo otro. Y ellos vivir una vida, se puede decir, un poco desordenada y carnal. Sí, porque ellos son ministros, ellos tienen que vivir así y tienen que ser ejemplo. Pero yo, como no tengo esos ministerios, no, mis hermanos, no. Todo Así es. En cuanto al carácter cristiano, Así Todos es. tienen que ser. Todos. todos debemos ser igual. Amén. Exactamente. Por ejemplo, hablando de hacer justicia, Así es. de no defraudar al huérfano, de no extorsionar, de no mandar, podemos decir, al pobre con las manos vacías, al hambriento todavía con hambre, al sediento todavía con sed. Eso en cuanto al amor al prójimo, pero sobre todo al amor a Dios. El ministro debe buscar la presencia de Dios. Amén. También el que no tiene ningún ministerio. Así es. Sí, Así es. claro. Así es. Amén. El ministro se debe apartar de la mentira. También el que no tiene ministerio. Así es. Gloria a Dios. El ministro se debe apartar de la envidia, la codicia, la contienda, la ira, la enemistad. Es verdad que suceden esas cosas entre los ministros y por eso vienen las divisiones. Pero también suceden en la congregación. Muchos pleitos y contiendas. Y no la debe de hacer ni el uno ni el otro. Así es. Se está hablando del carácter cristiano. Amén. Ahora, está un hermanito tierno. Este hermano tierno, yo teniendo más experiencia, es verdad, algunas de las cosas, él las va a hacer, que se puede decir a estas alturas, yo no debería hacerlas. Amén, es verdad. Pero, por lo general, el carácter espiritual es el mismo. Así como él se cuida y se consagra delante de Dios, así debo consagrarme yo también. Así es. Y eso es parejo, hermano. Amén. Así es. Pero si yo le digo a este hermano que se está consagrando, él es lleno del Espíritu Santo y se goza en el Señor y es ungido por Dios. A veces algunos hermanos de la congregación son más ungidos que algunos ministros, pero por esa unción que él tiene se le va a decir, vaya a predicar la palabra de Dios. Esa es otra historia. Ay, qué historia, me Sí. dice. Amén, hermano. Sí. Porque Dios le puede otorgar esa gran unción, esa gran bendición, pero Dios tiene que autorizarlo para que predique su palabra. Así es.
Tiene Amén. que ser el Señor, amén. Tiene que recibir la autorización de Dios para hacerlo. Claro. Y cuando recibe la autorización de Dios para hacerlo, Dios le da el conocimiento necesario. Dios le da las palabras necesarias. Y en eso un creyente es diferente a otro creyente, pero no en el carácter cristiano. Así es. Claro. Alabado sea el Amén, Señor. hermano. Así es, amén. En el carácter cristiano todos debemos dar la medida. Amén. Bueno, para concluir con esto, dice la palabra de Dios que prácticamente son 2 mandamientos los que debemos cumplir, Bien resumido. los principales. De ahí se desprende todo, esa es la raíz. El primero y el más importante, amar al Señor con todo, hermano, Así es. Con todo el corazón. con todo. Así es. Mire qué tremendo lo que hizo Naamán el sirio. A veces hablamos en bien de Naamán el sirio, pero no, hermanos. Y bien fácil tentó Satanás a Naamán el sirio, después de haber tenido el gran beneficio del Dios de Israel. Así es. El Señor lo sanó de aquella lepra a través del profeta Eliseo. Así es. Cuando fue sanado de la lepra, le dice Naamán a Eliseo: hay algo que sucede, tengo un problemita, le dice. Y esto es de que el rey, cuando entra a adorar a su Dios, el rey siempre se apoya en mí cuando lo adora. Yo tengo que entrar con él en el templo y presentarme delante de ese Dios, y él se apoya en mí, entonces yo me arrodillo con él, dice Naamán. Pero le dice Naamán a Eliseo: pero sepa mi señor, le dice, que yo me voy a arrodillar, pero mi corazón no va a estar allí. Así es. Amén, hermano. Así es, amén. Qué tremendo. Sí. Ahora, démosle vuelta a la moneda. Démosle vuelta a la moneda. Está Sadrach, Mesach y Abednego. Si Sadrach, Mesach y Abednego hubiera dicho como el apóstol Pablo, ¿qué es lo que es un ídolo? Un pedazo de palo, Así es. un pedazo de piedra o de metal, que ni oye, ni ve, ni camina, ni nada. No se vean ni- ¿Qué tal si los 3 hebreos hubieran dicho: esta estatua que ha hecho Nabucodonosor no tiene ningún poder, no sirve para nada, nosotros nos vamos a arrodillar delante de esta estatua, pero nosotros sabemos que el único Dios es el Dios de Israel? ¿Qué tal si ellos hubieran hecho eso? Así es. Calle. Amén, hermano. La intención del corazón. ¿Se fija que es la misma historia? Así es. El acto de postrarse delante de la estatua era adorar la estatua. Claro, claro. Y eso fue lo que ellos no hicieron. Sí. Ellos se mantuvieron de pie, porque aunque su corazón le dijera que esa estatua no servía para nada, no podían arrodillarse delante de ella. Así es. Ahí estaba el pecado. Porque Dios les había dicho que no podían doblegarse ante ninguna imagen, no podían arrodillarse ante ninguna imagen. Y aunque su corazón les dijera: esta estatua no sirve de nada, si se arrodillaban, pecaban, Claro, que sí. adoraban la estatua. Así es. Aquí en este caso de Naamán, que deje de andar con cuentos. Así es. Hipocresía. Cuando se arrodilló delante de aquel Dios, Dios ve que se está inclinando delante de él. Dobló la rodilla. Le dobló la rodilla. Dios ve que lo está adorando. Amén, hermano. Amén. ¿Qué sucede con Naamán entonces? Naamán entiende que los dioses sirios no tienen el mismo poder que el Dios de Israel. Así es. Y lo que sucede con Naamán es que le guarda más respeto al Dios de Israel. Pero de todas maneras tiene en consideración todos los dioses sirios y los dioses de las otras naciones también. En ese caso se vuelve como Zeus, el rey de los dioses. El rey de- O sea, Yahvé, Jehová, vendría a ser en su vida el rey de los dioses, pero los demás también son dioses. No. Y Dios dice: no. No hay otro más. No, dice Dios. Amará al Señor tu Dios. Menos. Solo deben tener un Dios. Solo Amén. Dios nomás. Solo un Dios. Ninguna otra cosa, dice Dios, ni siquiera que me haga competencia. Así Ni es. siquiera eso. Alabado sea el nombre del Amén, Señor. hermano. Amén. Muchas veces nosotros consideramos, y a veces lo decimos: Dios está en el principal pedestal.
Dios está primero, después las otras cosas. No es así. Es que Dios es el único. Así es. No es que hay otras cosas. Él es el único y Él es el todo. Amén. Amén, hermano. Amén. No hay más. Primero Dios, después mi Gloria familia, a Dios. después mi trabajo, después de... No, es que no hay después. Solo el Señor. Amén. Es solo Dios. Alabado sea el nombre del Y Señor. si viene Dios y le pide todas esas cosas no sirven si Dios se las pide. Amén, hermano. Amén. Póngase bien. Ahora bien, yo no estoy diciendo, mi amado hermano, Dios se las pide cuando viene un ministro, empeñe en la casa o limpie su cuenta y tráigala toda a la iglesia. Eso no es Dios que se lo está pidiendo. No. Amén. No. El asunto es si Dios se lo pide. Esa es la prueba. Amén, hermano. Dios se lo pidió a un hombre, Abraham. Así es. Ahí está. Y le dice, Abraham, deja todo lo que tienes. Deja tu tierra. Deja tus parientes. Deja tus amigos. Deja todo. Y sígueme. Sígueme a mí. Y en las palabras del Señor Jesucristo, cuando pasa donde está Mateo, ¿qué cosa? Y está Mateo con el dinero. Si está en el banco de los tributos. Posiblemente estaba contando ahí el dinero que había recolectado. Ahí está él. Pasa el Señor solo ahí de paso. Y no lo convence, no le dice muchas palabras. Solamente le dice, sígueme. Y dice la Escritura, y se levantó Y le siguió. y le siguió. ¿Quién se quedó con ese dinero? A saber. ¿Y qué tal allá los Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo? Remendaban las redes. Ahí estaba el papá. Ahí tenían el barco también. Le estaban ayudando al papá a remendar las redes. Pasa el Señor, sígueme. Y dejaron las redes. Y lo terrible, dejaron a su padre también. Sí, tremendo. ¿Qué le dice el apóstol Pedro cuando está hablando con el Señor Jesucristo allá en privado? Señor, le dice, nosotros hemos dejado todo Así es. por seguirte. Así es. ¿Por qué? Porque Él se los pidió. Porque Él se los ordenó. Porque Él les dijo, síganme. Había un hombre que quería seguirle. Pero así como aquellos habían dejado todo, este tenía que dejar todo también. Y tenía bastante. Tenía muchas riquezas. Le dice el Señor, bueno, estás dispuesto con tu familia y tu estatus, todo lo que tienes, pero tienes muchas riquezas a tu nombre. Deshazte de eso, deja todo eso y sígueme. Amén. Pero no quiso. Hubiera sido apóstol. No quiso seguirlo. El Señor lo invitaba a seguirlo, Así es. como le había dicho a los otros. Amén. Pedro había dejado todo. Esa es la condición prácticamente, le dice el Señor. Amén, hermano. Amén. ¿Quieres andar conmigo donde quiera que voy? Le dice Cristo, pues tienes que dejar todo. Así es. Deja todo entonces Gloria a y Dios. sígueme. Amén. Pero no quiso. El joven rico se entristeció. Eso es, hermano, si Dios lo pide. Sí, le pide. Amén. Si Dios lo pide, Sí, no hay nada que le pueda hacer competencia sí. a él. Un hombre lo probó. Abraham, dame tu único hijo, a quien tanto amas. Sí. Abraham dijo, está bien, Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Se ha escuchado de muchos creyentes que algunos de sus hijos se les ha muerto y han dejado de seguir al Señor. ¿Qué indica eso? Que el niño era competencia. El querido. Amén. Tremendo. Han habido creyentes que tal vez los niños han sido desordenados. Alguien les llama y les dice, "Váyase, no ande corriendo acá en el culto". Y como vieron que le dijeron eso al niño Sí. o a la niña, se levantan enojados. Y hay que irlo a buscar porque ya no se quiere congregar. No quiere venir a la iglesia. Es verdad. ¿Qué significa eso? Competencia a Dios. Competencia. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Y lo terrible de todo es que yo he escuchado todavía expresiones, ojalá que las digan en ignorancia. Ojalá que las digan en ignorancia. Pero yo he escuchado, oh, yo adoro a mis hijos. De muchos creyentes. Sí, se le oye eso. Solo a Dios se puede Y eso es adorar. Amén. la adoración a Dios nomás. Sí, Ojalá que digan eso en ignorancia. Así. es verdad. Porque si eso es verdad, entonces está en idolatría. Así es.
Y si hay pecado que Dios ha condenado terriblemente en la Escritura, es la idolatría. Amén. Y ese es el principal mandamiento del Señor. Gloria a Dios. Solo Él y solo Él. Él, el todo. El todo de nuestra fuerza. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo el corazón. Alabado sea Y el lo Señor. demás se desprende de ahí. Amar al prójimo como a mí mismo. Si alguien camina de esta manera, entonces puedo ver que ha tenido un encuentro con Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Si alguien no puede, resbala, vuelve, resbala, vuelve, resbala, vuelve. Si alguien no puede, no ha tenido un encuentro con Dios. Gloria al Señor. Esta es la evidencia, hermanos. Gracias a Dios. Esto es lo que queremos ver Aleluya. en nosotros mismos. Y esto es lo que esperamos ver en todo aquel que confiesa al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay muchas iglesias, muchas congregaciones diciendo: somos de Dios, Él está con nosotros, todos. ¡Ah, la gran algarabía! Sí, es verdad. El que dice que ha conocido al Señor, esta es la evidencia. Alabado sea el Porque esto Señor. no solo es de decirlo, Amén. esto tiene que producir fruto. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios los guarde. Gloria a Dios. Alabado Cristo.